Buen día, yo soy Jesús García, estudiante de la Escuela Normal Superior del Estado y actualmente curso el sexto semestre en la especialidad de español. Y el propósito de este video es hablarles un poco sobre el patrimonio lingüístico, la interculturalidad, el mercado lingüístico, la educación intercultural y la disglosia en México. Empecemos con la educación intercultural. Esta educación es una forma de convivencia e interacción entre personas que tienen un bagaje cultural diferente al propio, mediante el respeto, la tolerancia y la empatía, que son valores fundamentales para que ningún grupo cultural sea valorado como superior o como inferior. A través de esta educación se ha puesto en práctica la flexibilidad y la reflexión de aceptar a los demás tal cual como son, ya que cada persona transmite su esencia y cultura cuando interactúa con otros, porque es parte de su identidad. Como profesores, tenemos que estimular la diversidad cultural, porque la sociedad cada vez es más compleja y está dando una opción de aceptación para todos, sin importar la lengua ni el color de piel. Si estimulamos a nuestros estudiantes a respetar a la diversidad cultural, vamos a dar un paso muy importante en la transformación de esta sociedad. Esta educación también ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la participación ciudadana en la construcción de una sociedad pluricultural, justa y equitativa. Ahora vamos a hablar un poco sobre el patrimonio cultural de México. El patrimonio cultural de México es lo que las generaciones transmiten a otras, pero lo que transmiten a otras no hablan solamente de cosas, sino que también hablan de ideas, de conocimientos, de representaciones del mundo, así como la forma de ver el mundo, los valores, las costumbres y tradiciones, además de los objetos, de los testimonios y documentos de otras épocas. El patrimonio de una sociedad, especialmente el patrimonio de una sociedad mexicana, es esencialmente cultural. México siempre ha sido un escenario de un mestizaje desde las etnias y desde la cultura, desde la fusión de los pueblos. Hay una fusión de cultura que es un poco incierta y un poco compleja dependiendo de el tema o de la cultura que estemos hablando. Ahora vamos a hablar un poco sobre el patrimonio lingüístico. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, México está entre los 10 países del mundo con mayor diversidad lingüística y es el segundo en América Latina. El patrimonio lingüístico de nuestro país está representado por 69 lenguas. Esa es nuestra diversidad lingüística, perdón. Nuestro país siempre ha sido muy diverso, pero no solamente en la lengua, sino que también en las manifestaciones culturales que tienen que ver con la representación de la vida de la comunidad o de la sociedad de la que se está hablando. Según Fidencio Briceño Chel, que es el director de el INALI, tenemos un 60% de las lenguas mexicanas que están en riesgo por desaparecer, cada una en distintos momentos, sincrónicos, porque no se les valora, porque no se les usa y han sido arrinconadas a espacios muchas veces comunitarios y fuera de ellos dejan de usarse. Ahora vamos a hablar un poco sobre el mercado lingüístico. Según lo que yo leí de Bourdieu, este mercado lingüístico son situaciones sociales que son distintas a los procesos de
igualación mediante una estructura social de superioridad entre una lengua y otra. Según estas leyes de mercado lingüístico, algunas lenguas tienen más aceptación que otras. Esto se construye o tiene que ver con el contexto sociohistórico y cultural, como en México tenemos arrastrando desde la conquista. Y relacionado a esto, tenemos el racismo y la diglosia en México. A causa de la conquista europea, nuestros pueblos mesoamericanos ya experimentaban situaciones de diglosia, como era el caso de la educación en el Imperio Mexicano, lo cual fue marcadamente disglósica y jerarquizada. Aquí podemos observar desde cuándo la educación era elitista, que es algo que traemos arrastrando desde hace mucho tiempo. En México, la diversidad lingüística ha sido afectada históricamente desde los tiempos de la colonia hasta la actualidad. Para poder combatir esto es algo complicado, ya que debemos de construir un país más equitativo lingüísticamente, en el que las lenguas originarias deberían de ser valoradas. En primer lugar, que deberíamos de respetar a sus hablantes y debemos de darles y otorgarles ese valor como un heredero de nuestra riqueza cultural, porque la diversidad en México existe y está en todas partes. Debemos de tomar en cuenta que los niños indígenas y los de grupos minoritarios deben ser educados en sus propias lenguas. Ya hemos visto esto en maestros que imparten sus clases en la lengua originaria de la localidad donde se encuentra. Pero también deben de recibir una enseñanza del español como una segunda lengua. Los niños necesitan aprender los idiomas dominantes como adición al idioma que ya tienen, pero no para sustituir su lengua materna. Y esa es mi postura referente a estos temas. Espero y me haya dado a entender. Muchas gracias por su atención y hasta luego.